Bueno, buenas noches otra vez a los que no nos habíamos saludado. Eh, Vamos, como bien el tema es nuevas criaturas en Cristo y la base la tenemos en 2 Corintios 5:17. Dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona, las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es obra de Dios, eh, por medio de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Ok. Dice ahí que el que está unido a Cristo, cuando venimos a Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, una clase de persona o una clase de ser diferente a la que era antes. Hay un cambio. Dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Somos o debemos ser diferentes a lo que éramos antes. Sí, somos nuevas criaturas en Cristo. Dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, quiere decir que es un borrón y cuenta nueva en Cristo. Sí, quiero leer el capítulo 3 de Juan, es un capítulo muy conocido, cuando Nicodemo va de noche a buscar a Jesús. San Juan capítulo 3 verso 1 en adelante, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, llega con Jesús y de alguna manera hay una adulación, ¿verdad? Sabemos que vienes de parte de Dios. Nadie puede hacer las cosas o las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús, que dice que él no recibe la gloria de nadie, dice, le contesta, o sea, no le dice, ah, sí, tienes razón, nada, o sea, simplemente eh, le cambia el tema, le para el carro ahí donde está, y le dice, porque, eh, dice verso 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Primero le dice, tienes que nacer de nuevo. Y luego le dice, ¿cómo es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento viene de agua y del Espíritu. Cuando la Biblia habla de agua, el agua representa la palabra de Dios. ¿Sí? Y tiene que ser a través del Espíritu. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que cuando recibimos a Jesús, Dios nos adopta como hijos y que somos ya nacidos no de carne ni de sangre, ni por voluntad humana, sino por voluntad de Dios? Entonces, en otra parte dice que somos renacidos. Entonces, nacemos de nuevo. ¿Sí? Entonces, es necesario nacer de nuevo. Eh, Luego le dice en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, ahora somos espíritu. Y luego le dice, no te maravilles de que te dijera eso. O sea, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo oyes, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo ese, el que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibe nuestro testimonio. ¿Sí? Este, bueno, dice vamos a Primera de Samuel, ah, perdón, vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 22. Este pasaje es interesante. Capítulo 22,
versos 1 y 2. Eh, bueno, para darles un poquito de contexto, David es el rey David todavía en este entonces no era rey, el rey era Saúl, y para este entonces ya David era el yerno de Saúl, porque se casó con Mical, la hija de Saúl, pero Saúl empezó a tener envidia porque veía que Dios estaba con él y sentía que el trono corría peligro. Entonces, David en varias ocasiones tuvo que salir huyendo de Saúl. Pues esta es una de esas. Verso 22, capítulo 22, verso 1 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Cuando David sale huyendo de Saúl, porque David es respetuoso de Saúl y no lo quiere enfrentar. De hecho, si ustedes leen el primer libro de Samuel, se van a dar cuenta cómo el mismo Samuel perdón, el mismo David tuvo varias oportunidades de acabar con Saúl, y sin embargo no lo hizo. Entonces prefirió ir, ¿no? Pero cuando llega y se esconde en una cueva que estaba en una región que se llamaba Adulam, por eso se llama la cueva de Adulam. Era una cueva que estaba en la región de Adulam. Entonces, cuando los afligidos de espíritu, cuando los abatidos, cuando los amargados y los endeudados, dice aquí, oyeron que David había huido, estaba en la cueva de Adulam, fueron, fueron a buscarlo. Entonces, ellos fueron queriendo encontrar a alguien que era como ellos, ¿sí? Afligido y endeudado, se sentían eh, bien con él porque sentían que estaba pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que esta gente eh, recibe un cambio después de estar con David. Si se fijan, termina diciendo que se hizo jefe de ellos y eran como 400 hombres. ¿Sí? Se hizo jefe de 400 hombres de ellos. Ahora, vamos a leer en 2 Samuel, capítulo 23, 8. Segunda de Samuel, capítulo 23, 8. Fíjense cómo dicen. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David, y empieza a dar sus nombres: José Baset, el Tacomita, principal de los capitanes, que era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión, etcétera, y da una serie de nombres de los valientes de David. Pero este hombre, este, David, era un agente de cambio. Entonces, toda esa gente, los afligidos, los perseguidos, cuando estuvieron con David, al final, si se fijan, se convirtieron en los valientes de David. O sea, dejaron de ser afligidos, dejaron de ser perseguidos a ser los valientes. ¿Por qué? Porque encontraron un hombre, esperaban encontrar un hombre como ellos, pero encontraron a un hombre que confiaba en Dios, un hombre que demostró que Dios estaba con él, y un hombre que era factor de cambio. Entonces, toda esta gente, al convivir con David, cambiaron sus vidas. ¿Sí? Eh, Tiene que ver con lo que estamos hablando, porque nosotros también cambiamos nuestras vidas al venir a Cristo Jesús. Jesús también es ese agente de cambio. Nadie que conozca sinceramente a Jesús permanece igual. Todos los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador de una manera sincera, de corazón, hay un cambio en nuestras vidas. No digo que seamos perfectos,
seguimos teniendo nuestras áreas de mejora, seguimos fallando, seguimos cayendo, pero dejamos de ser los mismos. Por ejemplo, los que me conocen ahora y me conocieron antes, pues pudieron notar un cambio. Esto es interesante, la gente tiene que ver un cambio en ti, que desde que recibiste a Jesús como Señor y Salvador, eres una persona totalmente diferente a la que eras antes. Miren, vamos al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6, verso 4. Bien, voy a leer desde el verso 1, acá son 3 versículos nada más, eh, porque tiene que ver con lo que estamos hablando y para ver el contexto del capítulo. Y empieza diciendo Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ven lo que dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ya no somos aquellos pecadores que éramos, aunque, como digo, de todos modos, de repente pecamos. Dice en 1 de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tienen para con el Padre Jesucristo el justo. ¿Sí? Pero sí hay un cambio. Entonces dice que cuando nos bautizamos en Cristo, es un simbolismo de que morimos a nuestra vieja manera de vivir para levantarnos. O sea, en el bautismo somos sepultados en agua, eh, que simboliza una muerte al viejo hombre, y nos levantamos para, dice aquí, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos nuevas criaturas y entonces tenemos que tener una vida diferente a la que teníamos antes de esto. ¿Sí? Fíjense, vamos a Efesios 4:22. Efesios 4:22 al 29. Fíjense cómo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no peque. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Se fijan? Somos una nueva criatura. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójate del viejo hombre, como si fuera un traje. ¿Sí? El viejo hombre es un traje viejo y el nuevo hombre es, por eso dice, vístanse del nuevo hombre. Cuando la Biblia habla de vestido, el vestido en la Biblia simboliza un tipo de vida o cierto tipo de obras. O sea, nuestras obras, nuestro quehacer, lo que hacemos cambia ahora que estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5. Y se dice, el que está sentado en el trono dijo, he aquí,
yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe estas cosas, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces dice él aquí que Dios hace todas las cosas nuevas. Por eso cuando venimos a Cristo Jesús somos una criatura o clase de persona diferente a la que éramos antes. ¿Sí? Como les dije, todavía seguimos en esa lucha de carácter o formación de carácter, ¿sí? Y poco a poco Dios sigue trabajando a través de su palabra, por eso es importante mantenernos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado? La palabra nos limpia, por eso es importante mantenernos en la palabra, en la palabra, porque la palabra nos va limpiando, nos va corrigiendo y nos va mejorando. Si nos alejamos de la palabra, vamos a terminar vistiéndonos del viejo hombre. O sea, ¿qué significa? Vamos a seguir haciendo lo que hacíamos antes. Porque yo siempre les he dicho, sabemos hacer dos cosas. Lo que hacíamos antes de Cristo y lo que estamos aprendiendo ahora en la palabra, en Cristo. Si dejamos la palabra, pues la otra cosa que sabíamos hacer es la que vamos a terminar haciendo, lo que hacíamos antes. Por eso es importante mantenernos para que ese proceso de cambio sigue en nosotros. Dice la Biblia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Hasta que todos lleguemos. O sea, estamos en ese proceso. ¿Sí? El proceso de cambio se detiene cuando nos alejamos de la palabra. Por eso es importante mantenernos en la palabra. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro 1:18. Dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de esa vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Ustedes saben muy bien que el costo de este rescate, de esta nueva vida que tenemos ahora en Cristo, no se pagó con cosas corruptibles como el oro o con la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Fuimos rescatados, ¿sí? De una vida sin sentido a una vida ahora con sentido. Dice también en Pedro, creo que es en el capítulo 5, que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Ahora estamos en la luz. Bien. Eh, Colosenses 3:9, el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 9. Ok, dice, no mientan o no se mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira es parte del viejo hombre. ¿Se acuerdan? Ahorita mencioné Juan 1, donde en el verso 11, donde dice que fuimos adoptados como hijos de Dios los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, ¿se acuerdan? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora eh, nacemos por la voluntad divina cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Nuestro espíritu se conecta otra vez con el espíritu de Él, ¿sí? Y somos esa nueva clase eh, de persona. Ahora somos hijos de Dios, dice la Biblia que antes éramos hijos del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Cuando recibimos a Jesús, dejamos de ser hijos del diablo y nos convertimos en hijos de Dios. Y dice la Biblia que el diablo es el padre de la mentira. Por eso es importante dejar de mentir. En nuestra sociedad no le hemos dado mucha importancia a la mentira, pero si ustedes ven el proverbio, hay un proverbio que dice, 6 cosas aborrece Dios y la séptima no la puede soportar. Y entre esas cosas está la mentira. O sea, la mentira está entre las 7 cosas más detestables delante de Dios, ¿sí? Y para nosotros como que es muy común. Si alguien, no sé,
comete adulterio, hace algo, lo vemos como mal. Pero la mentira no la vemos tan mal. Pero sí es. Ahorita van dos versículos que mencionamos donde dice que dejemos de mentir. ¿Sí? De hecho, dice la Biblia: conocerán la verdad y la verdad los libertará, la verdad los hará libres. Y entonces, la mentira nos esclaviza y la verdad nos liberta. Por eso es importante ya no ser esclavos de la mentira, sino venir a ser hijos de la verdad, ¿sí? Libres en la verdad. Miren, Gálatas 5:16, Gálatas 5:16 está hablando del fruto que debemos dar. Dice: digo pues, está hablando Pablo, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. ¿Sí? Dice, eh, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Dice, pero si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones. Por eso dice Jesús que carguemos nuestra cruz cada día. ¿Por qué? Ahí tienes que dejar el viejo hombre en la cruz. Y cuando una vez que dejaste al viejo hombre y empiezas a andar en el espíritu, lo que la gente va a tomar de ti son estos frutos. Un fruto no da árbol para sí mismo, lo da para nosotros. Entonces, cuando damos frutos es para los demás. Entonces, la gente tiene que tomar de nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. Es el fruto del Espíritu, es el fruto que debemos de dar como hijos de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios ahora habita en nosotros. Ahora, de una manera natural, no forzada, tenemos que estar dando este fruto, el fruto del Espíritu. ¿Sí? Tenemos que ser pacientes, amables, amorosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que es parte de lo que ahora somos en Cristo Jesús como hijos de Dios. Fíjense, vamos a Mateo capítulo 7, versos 15 en adelante. Dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas. O sea, cuando se habla de algo falso es porque hay algo verdadero. Entonces, hay verdaderos y hay falsos. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay gente que se dice profeta, pero en realidad son lobos rapaces. Y lo dice en el verso 16: los vas a identificar de esta manera: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede dar el buen árbol malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Sí? Entonces, es imposible que una persona que está viviendo en el espíritu dé malos frutos. Acabamos de oír el fruto que debemos de dar. ¿Sí? Se da por naturaleza. Si eres hijo de Dios, por naturaleza se deben de ver estos frutos en ti. Si no eres hijos de Dios, van a ser otros frutos lo que van a mostrar. ¿Y por qué digo que si no eres hijo de Dios? Jesús dijo: en aquel día me dirán: Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre y sanamos en tu nombre, hicimos muchas cosas en tu nombre. Y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Sí? Entonces, eh, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. ¿Sí? Tenemos que dar, cada quien va a dar el fruto que trae adentro. O sea, es imposible que un limón
Te lo acabamos de leer, un limón de naranjas, ¿sí? O un aguacate de peras. Cada uno da de acuerdo a su naturaleza. Si tu naturaleza ya fue transformada, pues ahora tienes una nueva naturaleza en Cristo, ¿sí? Y eso es lo que la gente tiene que ver en ti, la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ok, Salmos 58, 11. Vamos al libro de Salmos 58, 11 es el último versículo. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que todos vamos a comparecer al- en el tribunal de Cristo. Y la Biblia dice que al final Cristo va a separar a los eh, a las ovejas de los cabritos. A unos les va a decir, pasen benditos de mi Padre, y a otros al fuego eterno. Va a ser una separación, ¿sí? Quienes recibieron de corazón a Cristo Jesús y quienes no, es lo que se trata, ¿sí? Quienes realmente cambiaron su naturaleza. El que cambie su naturaleza se convierte en hijo de Dios, y dice la Biblia que el hijo no queda fuera, el hijo permanece en casa. Si somos hijos de Dios, vamos a casa con papá, si no, a otro lado, ¿sí? Y se acuerdan que Jesús dijo, nada puede hacer el Hijo por su propia cuenta, sino que todo lo que ve al Padre hacer. Entonces, el Hijo siempre hace lo que ve al Padre hacer. Nosotros tenemos que hacer las obras que el Padre hace y nos manda a hacer, ¿sí? Que de hecho ni las hacemos nosotros, las hace Dios a través de nosotros. Dice la Biblia que toda buena obra y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces simplemente es dejar a Dios trabajar en nosotros y a través de nosotros. Él es el que hace la obra. Él es el que pone el querer como el hacer. Hay una cita, creo que ya la he dado varias veces, está en Hebreos, en el capítulo 13. Creo que esto explica bien lo que estoy hablando ahorita. Hebreos 13, 20 y 21. Fíjense, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. O sea, Él es el que nos capacita. Ahora, es imposible que tú capacites a alguien que no está bajo tu cobertura, bajo tu cuidado. ¿Sí? Si eres empresario, no vas a capacitar a los de la empresa de enfrente, vas a capacitar a tu gente. ¿Sí? Entonces Jesús nos capacita ahora, ¿no? ¿Sí? A cada uno de nosotros. Él nos hace aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Y fíjate lo que sigue diciendo, haciendo Dios, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate cómo dice, haciendo Dios en mí lo que es agradable delante de Él. Entonces, ¿qué necesito hacer para agradarle a Dios? Dejarlo trabajar en mí. Que Él haga en mí lo que a Él le gusta, lo que Él quiera. ¿Sí? Como yo siempre les digo, no uso la frase de las enfermeras, flojito y cooperando con Dios. Tal es menos herido, menos lastimado, y este, terminas mejor. O sea, terminas con una clase de vida diferente, una nueva clase de vida. ¿Sí? Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida, una vida en abundancia. Y una vida en abundancia no sale de los labios, es algo que la gente tiene que notar, ese cambio en cada uno de nosotros. Fíjense cómo dice en Proverbios
11:18. El malvado obra con falsedad. El que siembra justicia obtendrá firme galardón. El malvado obra con falsedad. ¿Por qué el malvado obra con falsedad? Son los frutos que va a dar, son los frutos de la carne. Es una persona que vive en la carne y los frutos de la carne, ya los leímos, son los que va a dar de manera natural, ¿sí? Porque están en él. No puede el buen árbol el buen árbol dar malos frutos, no puede. Es imposible que un buen árbol dé malos frutos, lo acabamos de leer. Y es imposible que un mal árbol dé buenos frutos, es imposible porque no está en él, no está en su naturaleza. Lo que tienes das. Si lo que es tu naturaleza, das. Por eso es que nosotros vivimos y nos comportamos de una manera diferente a los de allá afuera. ¿Sí? Ok, seguimos. Segunda carta de Juan, capítulo 8. Dice, miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el galardón completo. O sea, que está diciendo que nada de lo que hagamos en Dios queda sin fruto o queda sin pago, por decir. En otra parte de la Biblia dice que Dios es galardonador de aquellos que los buscan diligentemente. O sea, Dios es premiador por naturaleza. Tanto nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? O sea, la naturaleza de Dios es crear, pero también en su naturaleza está dar, darnos a nosotros. ¿Sí? Entonces, da cada quien de acuerdo a su naturaleza. Hay un premio para aquel que se mantenga firme. Yo creo que con esta terminamos porque el tiempo se nos está yendo. Apocalipsis, capítulo 2, verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea, ¿quién es el que vence? El que permanezca en Cristo, porque mucha gente se aparta, y más en estos últimos días. Dice la Biblia que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa gente que se enfría, pues queda apartada de Dios. Pero el que venciera, el que permaneciera en Cristo, dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, hay un galardón, hay un premio para aquel que se mantenga firme. ¿Sí? Dios no nos va a pedir algo que Él no haya hecho por nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo, ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. Si Dios te pide algo es porque Él hace más contigo, ¿no? Si nos pide que que pongamos la otra mejilla es porque Él la puso por nosotros. Si Él nos pide que perdonemos, 77 es porque Él lo está haciendo con nosotros. ¿Sí? Si Él nos pide que tengamos misericordia es porque estamos siendo, eh, porque Él está siendo misericordioso con nosotros. ¿Sí? Lo que siembras cosechas. ¿Sí? De gracia recibiste, de gracia das. Lo que recibiste, das, es lo que hemos estado hablando, ¿no? El buen árbol da buenos frutos porque es lo que tiene. El mal árbol, malos frutos porque es lo que tiene. Ahora, bendito sea Dios que pasamos de mal árbol a buen árbol, ahora en Cristo. Y nuestra naturaleza cambió de mala a una naturaleza en Cristo Jesús. Ahora tenemos que dejar que Cristo gobierne nuestras vidas, poner nuestro libre albedrío a los pies de Cristo para que Él haga las obras en nosotros y a través de nosotros. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Vamos a orar para dar por terminado y nos